Hola, mi nombre es Juan Carlos Llavería y hoy voy a hablar de cómo se pueden prevenir las crisis en el mundo de los bares, las cafeterías y los restaurantes. Antes de nada, tengo que decirte que las crisis las podemos combatir cuando las prevenimos antes de que se presenten, pero no podemos hacer casi nada cuando esa crisis ya se ha presentado. Por lo tanto, hoy voy a hablar de cómo podemos prevenir una crisis para que cuando llegue no nos perjudique tan gravemente. Lo primero que tenemos que tener muy claro es que las crisis son cíclicas. Por tanto, sabemos seguro que de vez en cuando vamos a sufrir algunas crisis a lo largo de nuestra vida. Lo que no sabemos es si será más grande, más pequeña o cuándo se presentará. Pero sabemos seguro que tarde o temprano vamos a entrar en crisis. Por tanto, lo que debemos hacer es prevenirlas para que nos afecte lo menos posible. Las actitudes más efectivas para prevenir las crisis es la proactividad y la anticipación, o sea, tener un plan de contingencia, con el cual evitamos tomar decisiones precipitadas, provocadas por el miedo, y que vayamos dando tumbos sin control por no haber hecho ninguna previsión. Lo primero que tenemos que saber es que hay dos clases de crisis. La primera es la personal y la segunda es la global. La crisis personal es la crisis que se origina en nosotros o en ámbitos muy cercanos. Por ejemplo, si tenemos una enfermedad, o tenemos un accidente, o que la cocina de nuestro restaurante se incendie, o que nuestro socio nos arruine el negocio, o que nuestra pareja nos pida el divorcio. Y la crisis global es la que nos afecta porque nos la transmiten hechos muy lejanos a nosotros. Por ejemplo, una crisis financiera mundial o una crisis financiera estatal de nuestro país, o por ejemplo desastres naturales como terremotos, huracanes, etc. Esto lo digo porque muchos emprendedores creen que las crisis solo son cosas de políticos y de grandes economías, pero en la mayoría de ocasiones son mucho más numerosas y más peligrosas las crisis personales que las globales, ya que las personales nos afectan mucho más directamente. Después tenemos que tener en cuenta los periodos por los que tenemos que pasar. El primero es la precrisis, el segundo la crisis en sí y el tercero es la poscrisis. La precrisis es el espacio de tiempo que tenemos antes de que se presente la crisis, que es precisamente donde nosotros tenemos más posibilidades de actuar y defendernos. La crisis es el espacio de tiempo donde nuestra situación atraviesa la adversidad y la poscrisis es el espacio de tiempo que hay a partir de que una crisis se da por terminada. Durante el periodo de precrisis básicamente podemos hacer dos cosas que son las más importantes y las que realmente nos van a dar el poder de influencia cuando lleguen momentos muy difíciles. Lo primero es la formación. En algunos países latinoamericanos creo que le llaman capacitación. Y el segundo es crear un plan de contingencia. La formación es algo realmente fundamental y básico. Una cosa importante que tengo que decir es que cuando digo formación no me refiero a estudiar, sino que me refiero a aprender, que es muy diferente. No importa la edad que tenga una persona, todos debemos dedicar un rato todos los días a aprender algo útil para nuestro trabajo. Alguien que tiene o pretende tener un negocio como un bar, una cafetería o un restaurante, puede hacer, por ejemplo, cursillos de coctelería, de cocina, de seguridad alimentaria, de cata de vinos, de cafetería, habilidades sobre negocios o algo tan sencillo como seguir canales de YouTube especializados en el tema que nos interese. Cualquier cosa que permita aprender cosas útiles para poco a poco ser mejores en nuestro trabajo. Recuerda, todos los días debes aprender algo nuevo de utilidad, de una forma o de otra. Esto es básico. Y es una de las medidas anticrisis más efectivas que existen. Y después tenemos el famoso plan de contingencia. El plan de contingencia es un plan de choque anticrisis y su única misión es que cuando se presente una crisis podamos minimizarla para que nos afecte lo menos posible. Si aún no has emprendido,
puedes poner un pequeño apartado en tu plan de negocio con un plan de contingencia. ¿Y qué debería contener este plan de contingencia? Pues ahora lo veremos. El periodo de crisis es cuando, por un motivo u otro, nuestro bar, nuestra cafetería o nuestro restaurante experimenta grandes adversidades, ya sea por una crisis personal o global. Y ahora es el momento en que los que hemos hecho nuestros deberes sacamos a relucir nuestro plan de contingencia que hicimos mucho antes de que la crisis se presentara. Lo primero que hicimos en su momento fue diversificar el negocio. La diversificación siempre ha sido un plan de contingencia por sí mismo, ya que poner los huevos en diferentes cestas es lo primero que nos va a salvar de muchas adversidades. Por ejemplo, en un negocio de restaurante sería buena idea hacer servicios takeaway, es decir, hacer comida para que el cliente se la lleve y, por tanto, que el 100% de la facturación no dependa de las mesas. Otra posible diversificación sería el servicio delivery, que es cuando nosotros con nuestros propios medios llevamos los pedidos al domicilio del cliente. También podríamos hacer servicios de catering o montar una panadería al lado del restaurante, etc. Mil cosas. La cuestión es que, si es posible, siempre hay que intentar que un negocio no viva de un solo servicio, para no estar tan expuestos al desastre. Después lo que hicimos fue crear un colchón financiero. Nunca hay que mezclar el dinero personal con el dinero de un negocio, por muy humilde que sea ese negocio. Si por ejemplo montas un pequeño bar, tú debes tener tu sueldo y el bar debe tener su propio dinero. Después de que el negocio pague todo lo que tenga que pagar, impuestos, sueldos, gastos de todo tipo, reinversión, lo que sea, el dinero sobrante, que son los beneficios reales, poco a poco van engordando el colchón financiero. Esto nos permitirá una buena amortiguación cuando una crisis golpee nuestro pequeño negocio. Si por algún motivo tienes o vas a tener un socio, hay algo que se llama pacto de socios y que deberías hacerlo desde el primer momento. Es un documento en el que indica detalladamente los derechos y obligaciones de cada socio. De esta manera las palabras no se las lleva al viento, que es algo que pasa desgraciadamente muy a menudo. Siempre habrá ese documento firmado que recordará cuáles son los derechos y obligaciones de cada socio. Yo personalmente lo he vivido en mis propias carnes, cometí el error de no hacer un pacto de socios y esto me hubiera evitado muchísimos problemas que en ese momento no los pude evitar. A lo largo del tiempo, poco a poco, deberías crear contactos valiosos. Personas de valor que en un momento difícil te puedan echar una mano. Si tienes una cafetería, por ejemplo, podrías construir relaciones con proveedores, propietarios de otras cafeterías, personas que trabajen en el ayuntamiento de tu pueblo o ciudad, etc. Una buena red de contactos te salvará de muchas calamidades. Recuerda que siempre puedes ser víctima de destrozos por intento de robo, en tu negocio puede haber accidentes, quizá a lo largo de los años puede ser que los clientes sufran alguna intoxicación alimentaria, etc. Tener algún seguro que cubra hechos de este tipo es más que recomendable. Si no tienes un seguro y te sucede algo similar, de la noche a la mañana puede significar el fin de tu negocio. Teniendo un bar, una cafetería o un restaurante, es imprescindible tener una alarma profesional conectada a la policía. Aquí no tengo mucho más que decir porque creo que es demasiado obvio. Hoy en día hay cámaras en las que puedes ver tu negocio desde tu teléfono móvil. Da mucha tranquilidad al propietario cuando el local está cerrado y además hay cámaras que tienen la capacidad de avisarte y grabar si notan movimiento. Una cosa importante que quiero añadir es que también puedes poner cámaras disuasorias. Las cámaras disuasorias son cámaras falsas que desaniman a gente con malas intenciones. De esta manera solo necesitas poner una cámara real, que es la que vale dinero, y el resto pueden ser falsas. Y estas son las cámaras que yo tenía en mi cafetería. Pero hoy en día hay cámaras disuasorias mucho más modernas y están muy bien de precio. Creo que valen entre unos 10 y 20 euros cada una y te pueden evitar problemas bastante graves.
Siempre debes tener a mano con letra grande y clara los números de teléfono de emergencias. Un buen sitio sería en la pared al lado de la caja registradora. Sería muy buena idea tener el teléfono de la policía, bomberos, ambulancias y otros que tú creas necesarios. Aunque tengas un bar o un restaurante muy tranquilo, nunca sabes quién puede entrar y con qué intenciones. Un spray de pimienta es una buena opción para casos de extrema necesidad. Asegúrate de que es legal en tu país. Reemplázalo por otro cuando caduque, creo que duran unos 5 años aproximadamente. Interésate por saber cómo se usa correctamente y no lo compres nunca por internet, porque hay muchas posibilidades de que sea ilegal, ya que hay muchos tipos de sprays de defensa. Cómpralo siempre en una armería. Si no me equivoco, en España actualmente solo necesitas tener más de 18 años y que el spray esté homologado. Intenta crear un colectivo de clientes habituales de confianza. El valor que tienen los clientes recurrentes es enorme. Cuando se trabaja bien, suele formarse un núcleo duro de clientes que seguirán siendo tus clientes pase lo que pase, tanto si tienes que cerrar una temporada o tienes que cerrar el negocio para abrirlo en otro sitio. Si las redes sociales las tenemos cuidadas, siempre podemos comunicarnos con los clientes, aunque haya algún incidente y tengamos el restaurante cerrado al público. Cuando el establecimiento no está abierto, es imprescindible mantener el contacto con los clientes para que no se olviden de nosotros y no cambien demasiado rápido de hábitos. Si por algún motivo no puedes acudir al establecimiento durante un tiempo, quizá por una enfermedad o cualquier otro motivo, si puedes, debería haber alguna persona de plena confianza para que el negocio continúe abierto en tu ausencia. Deberíamos tener siempre un tiempo mínimo de reacción en condiciones nefastas. En mi opinión, en el caso de que sea posible, deberíamos poder aguantar 6 meses como mínimo sin ingresar ni un solo euro, o ingresando muy poco. De esta manera tenemos tiempo de reaccionar y no precipitarnos en la toma de decisiones. Hay que tener localizados 2 o 3 expertos del sector para poder hacer consultas en caso de que lo necesitemos. Por cierto, a esto se le llama gabinete de crisis. No hace falta haber tenido contacto antes, simplemente tenemos que saber a quién nos podemos dirigir en una situación delicada sin estar perdiendo el tiempo con búsquedas improvisadas y a ciegas. En una crisis la rapidez y la agilidad es vital. En caso de caer en la peor de las situaciones, a veces hay casos insalvables, deberíamos tener un plan B, es decir, tener pensada una reinvención, alguna opción radical en la que ya hemos recapacitado antes y que más o menos hemos sopesado sus pros y sus contras. Por ejemplo, poner a la venta nuestro restaurante o transformarlo en otro negocio totalmente diferente. La principal misión del plan B es salvarnos personalmente a nosotros del desastre. Si por algún motivo algún día el negocio se hunde, nosotros nunca jamás debemos arruinarnos. Y el periodo de poscrisis, que recordemos es el espacio de tiempo a partir de que se da por finalizada una crisis, deberíamos hacer una revisión de daños y un pequeño análisis, una reflexión para determinar en qué hemos acertado y en qué hemos fallado. De esta manera, de paso aprovechamos y actualizamos el plan de contingencia y por tanto estaremos mucho más preparados para minimizar y amortiguar la siguiente crisis que esperemos tarde muchos años en llegar. Espero que te haya servido. Mi nombre es Juan Carlos Llavería y nos vemos en el próximo vídeo.